transporte de lípidos en el plasma inicia cuando los triglicéridos de la dieta son hidrolizados a monoglicéridos y ácidos grasos. Esto sucede en el intestino gracias a la lipasa pancreática. Posteriormente, en el enterocito, estos se vuelven a esterificar en triglicéridos acoplándose a la ApoE48 y liberando al torrente sanguíneo de kilomicrones nacientes. Los triglicéridos en sangre pueden ser hidrolizados con ayuda de la lipoproteína lipasa, que es activada por la ApoC2 y la heparina. Inicialmente, las partículas de HDL donan ApoE y ApoC2 a los kilomicrones y a las VLDL, con lo que proporcionan activadores de la lipoproteína lipasa. Posteriormente, las proteínas ApoE y ApoC2 vuelven a la HDL. El kilomicrón residual y las LDL sufren la endocitosis en forma de vesículas recubiertas de clatrina. Este proceso se llama endocitosis dirigida por receptor. En el interior de las células, las vesículas pierden su clatrina y se convierten en endosomas. Estos se unen a un lisosoma que proporciona un ambiente relativamente ácido y el receptor de LDL se separa y regresa a la superficie celular. Dentro del lisosoma, los ésteres de colesterol de la LDL son hidrolizados, dando como productos colesterol libre, ácidos grasos, glicerol y aminoácidos. El glicerol puede esterificarse con 3 ácidos grasos y sintetizar triglicéridos que, acoplados con la ApoB100 y fosfolípidos, pueden formar VLDL, y junto con la ApoE y ApoC2, en una reacción catalizada por la lipoproteína lipasa, se producen IDL y luego LDL, la cual tiene 2 destinos: dirigirse a cualquier célula periférica excepto la hepática o ser captada por macrófagos. En ambos casos, la LDL será hidrolizada a aminoácidos, colesterol, ácidos grasos y glicerol. Este último puede entrar al hepatocito para la síntesis de triglicéridos, mientras que los ácidos grasos tienen como destino la célula muscular, en la que se lleva a cabo la beta-oxidación para la producción de acetil-CoA, y esta a su vez entra al ciclo de Krebs para la producción de energía. Por otro lado, en el adipocito, los ácidos grasos esterificados con glicerol forman triglicéridos que pueden ser almacenados. Los triglicéridos pueden acoplarse con ApoC2, ApoE y ApoA1 para formar HDL, capaz de ceder colesterol y ésteres de colesterol a las VLDL anteriormente formadas, gracias a la proteína transportadora de ésteres de colesterol CETP. La acil-graso-CoA colesterol aciltransferasa ACAT es activada por el colesterol, lo cual promueve la formación de ésteres de colesterol. Finalmente, la CETP transfiere el éster de colesterol generado en la reacción de la LCAT, proteína unida a la HDL. Se difunde al núcleo de la partícula de HDL y es transportado desde los tejidos del plasma al hígado, único órgano capaz de metabolizar y filtrar el colesterol. La actividad cardíaca requiere un elevado y continuo aporte de energía, que será usado en la interacción actina-miocina durante la contracción muscular. En la matriz mitocondrial ocurre la ruta por excelencia aeróbica, es decir, el ciclo de Krebs, proceso que es alimentado por acetil-CoA. La mayor parte del acetil-CoA se deriva del catabolismo de ácidos grasos, particularmente oleico y palmítico. Los ácidos grasos son aportados al músculo cardíaco por la sangre, donde forman complejos con las llamadas proteínas asociadoras de ácidos grasos, las cuales son necesarias para mantener estables a los ácidos grasos en el medio acuoso. Es importante la activación de los ácidos grasos, es decir, la combinación de su grupo carboxilo con coenzima A, generando los derivados acil-CoA correspondientes. En el citoplasma de las células cardíacas existe un grupo de proteínas asociadoras de acil-CoA que unen específicamente derivados de acil-CoA. Estos derivados pueden ser oxidados o ser almacenados. Para que suceda la oxidación de ácidos grasos se requiere la entrada de acil-CoA a la mitocondria, por medio de un translocador de derivados de acilcarnitina, donde la acil-CoA se convierte en acil-graso-carnitina por la carnitina palmitoil transferasa 1, atravesando la membrana interna de la mitocondria por la acil-translocasa. Entonces, la acil-graso-CoA-carnitina se convierte en acil-graso por la carnitina palmitoil transferasa 2. Los acil-graso-CoA intermitocondriales son degradados por la beta-oxidación, proceso en el que se degrada la molécula de acetil-CoA que finalmente entrará al ciclo de Krebs para producir energía. Sin embargo, el acetil-CoA también es utilizado por la cetogénesis, pues el tejido muscular cardíaco es capaz de utilizar cuerpos cetónicos transformándolos de nuevo en acetil-CoA, con el que se puede seguir alimentando el ciclo de Krebs, el cual continuará con la síntesis de ATP. Sin embargo, el uso de cuerpos cetónicos depende de las fluctuaciones de los niveles de glucosa en sangre. El requerimiento energético cardíaco que no es cubierto por los ácidos grasos se satisface en condiciones iguales por el lactato y la glucosa. La utilización de glucosa se observa particularmente en la fase postprandial, en la cual se incrementa la concentración de insulina circulante debido a que el cardiomiocito cuenta con una serie de transportadores tales como GLUT1, 3, 4, 6, 8, 10, 11 y 12, que dependen de insulina. El piruvato generado por la glucólisis es descarboxilado oxidativamente convirtiéndose en acetil-CoA.
La descarboxilación del piruvato ocurre por la acción catalítica del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, reacción que además de producir acetil-CoA libera dióxido de carbono y reduce la coenzima NAD. Posteriormente, el lactato se forma en el espacio citosólico a partir del piruvato en una reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa. La producción de los cofactores oxidados se aprovecha por el ciclo de Krebs, en donde se reducen a través de algunas reacciones de esta vía, y los productos reducidos se dirigen a la cadena de transporte de electrones, en donde se generan protones necesarios para un gradiente de concentración que utiliza el oxígeno como aceptor final para la síntesis de ATP. Formación de ateromas. La formación de ateromas se da por la acumulación de partículas de lipoproteínas y sus agregados, colesterol principalmente, en la capa subendotelial conocida como íntima. El aumento de colesterol plasmático hace que traspase el endotelio y se reconozcan como cuerpos extraños, lo que atrae a los glóbulos blancos hacia el endotelio. Los monocitos comienzan a adherirse al endotelio y posteriormente lo penetran y llegan a la íntima, donde se transforman en macrófagos que fagocitan el colesterol esterificado y forman células espumosas. Así también se forma un núcleo lipídico de la placa aterosclerosa. La lipoproteína de baja densidad, al permanecer mucho tiempo dentro de la arteria y no ser metabolizado el contenido de lípidos que transporta la misma, se ve modificada dentro del capilar sanguíneo por factores como radicales libres que la oxidan. Por consiguiente, el endotelio es estimulado a generar moléculas proinflamatorias. Entonces, el linfocito T envía señales a los macrófagos para secretar mediadores, incluidas proteínas de matriz, cuyas enzimas pueden debilitar la cubierta fibrosa y hacerla susceptible al rompimiento. Cuando se rompe la cubierta fibrosa, se forma un trombo que puede dar paso al infarto miocardio agudo. Al haber una obstrucción en las arterias coronarias, el flujo sanguíneo disminuye, lo que se conoce como isquemia. Esta lleva a una hipoxia, que es la disminución de oxígeno en la célula, y por último se da una anoxia, que es la ausencia de oxígeno en la célula o tejidos. La anoxia inhibe la cadena de transporte de electrones, el ciclo de Krebs y la beta-oxidación, por lo que se activa la glucólisis anaerobia y se produce lactato. La producción de ácido láctico e hidrogeniones acidifica el medio, por lo que su hiperconcentración activa las bombas de protones como medio de regulación. De esta manera se intercambia hidrógeno por sodio y sodio por potasio. El potasio resultante se intercambia por calcio y este en exceso activa proteasas, nucleasas y fosfolipasas. Por consiguiente, el citocromo C se libera al citosol, marcando la célula para la apoptosis y finalmente ocurriendo la muerte celular que conlleva al infarto miocardio agudo. La necrosis de la célula provoca la ruptura de la membrana, incitando a que distintos metabolitos pasen a la circulación sanguínea. Estas se determinan por medio de marcadores bioquímicos que evidencian el daño de la célula miocárdica. La liberación de proteínas miocárdicas en la isquemia y la necrosis cardíaca se produce de la siguiente manera. Existe pérdida de la integridad de la membrana y las macromoléculas difunden primero hacia el intersticio y luego hacia el torrente intravascular y o linfático. Entre los marcadores más conocidos y usados están la LDH, ASAT, ALAT, mioglobina. Y los más específicos de lesión miocárdica son los CKMB, que son masa y actividad, troponina T y E, debido a que estas son isoformas que generalmente se encuentran solo en el cardiomiocito. La salida de estos a la sangre va a depender de su peso molecular, de su localización celular y del índice de depuración de la sangre. La mioglobina será la primera en presentarse en la circulación debido a su bajo peso molecular y su localización. Por ello, es un marcador temprano. Posteriormente serán la creatina sinasa MB, las troponinas, aspartato aminotransferasa y por último la lactato deshidrogenasa debido a su alto peso molecular. La troponina T y E son marcadores de elección por su sensibilidad del 100% y especificidad hística. También es útil para diagnosticar el grado de mortalidad del infarto.